Buenas, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Schwartz, soy científico de datos del área del Code Analytics de YPF Tecnología. El trabajo lo hicimos en conjunto con Fernando Arias, gerente del área de ingeniería de perforación y workover de YPF. Y en el trabajo en sí, en el proyecto en YPF participó muchas otras áreas involucradas al sistema de suministro de arena para fractura en personas convencionales de vaca muerta. Bien, eh, la agenda para estos próximos minutos va a consistir en una introducción, una primera introducción a lo que es el Code Analytics, que es el área donde yo desempeño mis funciones, el planteo del problema, el desarrollo técnico del trabajo, los resultados obtenidos y las conclusiones propiamente dichas. Bueno, en el Code Analytics somos un equipo de expertos en explotación avanzada de datos, compuesto por científicos de datos, líderes técnicos, arquitectos e ingenieros de datos, y nuestra misión es gobernar esta nueva disciplina a nivel organizacional, desarrollar e implementar soluciones bajo un marco metodológico ágil y facilitar la gestión del conocimiento compartiendo nuestras experiencias y acompañando al negocio de YPF en el desafío, en este nuevo desafío que es utilizar datos para la toma de decisiones. Para ello formamos equipos interdisciplinarios que nosotros las denominamos células ágiles, en donde se componen de expertos en estadística, matemática, programación y técnicas avanzadas, machine learning e inteligencia artificial, que somos que componemos el Code Analytics, en conjunto con usuarios del negocio que conocen la problemática a brindar solución, básicamente, al negocio. Bien, pasemos al planteo del problema. En la industria del oil and gas, en el no convencional, principalmente es necesario contar con un sistema de abastecimiento de recursos de alta eficiencia y en particular, hoy nos vamos a centrar en lo que es la arena, y este sistema de abastecimiento tiene que permitir acompañar la curva de demanda de propans de cada set de fractura operativo y disminuir el riesgo de generar etapas caídas en cada pozo estimulado por un set de fractura. Una etapa caída básicamente se define cuando un set de fractura está en condiciones de realizar una nueva etapa o comenzar una nueva etapa y no lo puede hacer por falta de recursos, en este caso, por ejemplo, por falta del recurso de la arena. El objetivo entonces de este trabajo es determinar mediante análisis de datos y simulación de eventos discretos, en primera instancia, la curva de demanda de propas de cada set de fractura, esto es la curva de máxima eficiencia de operación de un set, y comparar la eficiencia de un sistema de abastecimiento utilizando camiones Tolva con un sistema de abastecimiento utilizando Sandbox y camiones Playos. En lo que es el desarrollo técnico del trabajo, vamos a transitar el modelado de la demanda y luego el modelado de ambos sistemas, tanto el de camiones Tolva como de Sandbox y camiones Playos. En lo que es el modelado de la demanda, se utilizó un set de 14.000 datos que contenían la historia de tiempos de fractura, tiempos entre fractura, profundidad de cada etapa y caudal promedio por etapa de cada pozo en cada pad de cada área de reserva, estimulado entre febrero de 2019 y enero del año en curso. Y de esta manera, con estos datos, uno podría, lo que buscábamos hacer es, o lo que se buscaba hacer, es poder determinar cuánta arena se consume y cómo se consume a lo largo de la vida de un set en un pad. Básicamente, la cantidad de arena que se consume depende de la cantidad de etapas por día que se logren hacer, y una etapa eh, y la cantidad de etapas por día que se logren hacer dependen de dos tiempos: los tiempos de fractura y los tiempos entre fracturas, es decir, entre dos fracturas consecutivas. El tiempo de fractura, perdón, depende del caudal de operación, eh, el cual depende, como vemos en este gráfico de aquí arriba, el cual depende de la profundidad en la cual nos encontremos. A mayor profundidad es menor el caudal de operación, y a medida que vamos avanzando hacia la superficie en los pozos, encontramos mayor caudal. Y luego,
con ese caudal uno puede determinar cómo va a consumir la cantidad de toneladas de arenas que va a inyectar en un pozo en una etapa. Por ejemplo, para una determinada cantidad de arena, por ejemplo de 240 toneladas, vemos que el consumo sobre una etapa en un determinado caudal, es decir, sobre una de estas curvas, es no lineal. Entonces, al principio, sobre la misma curva, en la misma unidad de tiempo, consumimos menos arena que hacia el final de la etapa de la fractura. Y a medida que vamos avanzando hacia la superficie, es decir, si nos movemos hacia la izquierda, vemos que el tiempo total de la etapa de fractura disminuye. Y por otro lado tenemos el tiempo entre fracturas, que el tiempo entre fracturas contempla movimientos del equipo de fractura, contempla mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, entre otras cosas. Obviamente el mantenimiento correctivo es algo que queremos evitar, porque, o queremos evitar por lo menos para tratar de encontrar el set de máxima eficiencia. Entonces lo excluimos del set de datos de análisis, y lo que vemos aquí abajo es en el tiempo de operación sobre un pad, vemos el tiempo entre fractura generado entre fractura de pozo a pozo, de todos los pozos en este periodo de tiempo, ¿no? Y vemos que a medida que avanza hacia el final de la etapa, perdón, del tiempo del set de operación, vemos que tanto la media como la dispersión del tiempo entre fracturas disminuye, pareciera haber como una curva de experiencia, ¿no?, que se transita a lo largo de la operación. Entonces lo que hicimos es agarrar estos sets de datos y simular el caudal en relación a la etapa de fractura, como vemos aquí arriba, el tiempo de fractura en relación al caudal, como vemos acá, y el tiempo entre fracturas, subdividiendo este set de datos y asignando punto a punto la distribución de tiempos correspondiente a ese momento del tiempo entre fracturas. Entonces, como ya les había comentado, con simulación de eventos discretos, con una confianza del 95%, se simulan 100 escenarios para determinar la demanda de propas de un set de fractura operando en un pad tipo, el cual definimos como 5 pozos por pad, 5.000 metros de profundidad por pozo, 40 tapas por pozo y 240 toneladas de arena por etapa. Entonces vemos que de la simulación se arroja un tiempo de fractura, como vemos aquí arriba, el cual, como dijimos, depende del caudal y de la cantidad de arena inyectada, y el tiempo entre fracturas simulado, promedio entre las 100 simulaciones, que tiene el mismo comportamiento, un comportamiento bastante similar a lo que mostrábamos de los datos reales. Y con esto obtenemos la demanda de arena para fractura, donde vemos las barras son los 100 escenarios, y vemos que podemos obtener hacia el final de la vida o de la operación en el set, picos altos de consumo que alcanzan las 12 etapas de fractura, hacia el principio del set picos mínimos de 5 etapas y un promedio de 8.4 etapas por día. Bueno, con esto vamos a simular o a intentar simular ambos sistemas de abastecimiento que traten de abastecer esa demanda, cumplir esa demanda. En el sistema de abastecimiento de camiones Tolva o con camiones Tolva, les cuento un poco cómo es la operación. Se utilizan camiones Tolva que tienen este formato, que tienen 30 toneladas de capacidad y recorren rutas de ripio y asfalto que conectan la planta de arena con la locación, o con las diferentes locaciones a diferentes velocidades. En las plantas de arenas, un camión Tolva que ingresa debe pasar por la balanza de ingreso, registrar su tara, trasladarse hacia los hilos, realizar la carga y posteriormente volver a pasar por una balanza, que es la de egreso, para salir de planta, para registrar cuántas toneladas efectivamente está moviendo. Y luego se dirige hacia la locación, en donde al ingresar a la locación se conecta a un arenero para descargar la arena, el cual luego alimenta el set de fractura. En este circuito, todo lo que son colas de espera o tiempos de espera, los calcula el mismo simulador a partir de entender, por ejemplo, si en la balanza de ingreso hay otro vehículo siendo atendido, pues, bueno, la tolva que llegue de forma posterior tiene que esperar a que sea atendido, entonces es una cola de espera que va a registrar el simulador.
En el caso del modelo de sistema de abastecimiento utilizando camiones playos y sandbox, ¿sí? Los sandbox son estas cajitas de arena que tienen la capacidad de guardar hasta 10 toneladas de arena. Bueno, los caminos que conectan la planta de arena y la locación los recorre un camión playo que puede cargar 3 sandbox, es decir, la misma cantidad de toneladas que un camión tolva, que tiene esta disposición, ¿no? Como la que vemos acá. En la planta de arenas se redistribuye la tarea en dos circuitos, hay un circuito interno y un circuito externo. El circuito interno, perdón, el circuito externo básicamente es el que atiende a los camiones que van a abastecer demanda. Entonces, cuando un camión llega a planta, ingresa directamente, no se tiene que pesar, se traslada directamente a la zona de acopio de sandbox, en donde un autoelevador descarga las dos cajas vacías que contenga el camión playo y le carga dos cajas llenas. Entonces el camión puede dirigirse directamente a la locación. Y luego hay un circuito interno también con camiones playos que también cargan 3 ambos cada uno, en donde el mismo autoelevador carga sobre esos camiones cajas vacías. Estos se dirigen hacia los hilos pasando anteriormente por una apertura de tapa de las tapas de las cajas, carga, luego pasa a cerrar las cajas y vuelve el autoelevador a descargar esas cajas llenas y a reposicionar el stock. Por su parte, los camiones que satisfacen demanda llegan a las locaciones, en las locaciones van directo a la playa de acopio, un autoelevador los descarga y carga sobre ellos cajas vacías y pueden seguir su camino hacia planta, y el mismo autoelevador tiene la responsabilidad de abastecer camiones que lleguen a abastecer demanda y tiene la responsabilidad de abastecer un conveyor que es el que alimenta con cajas y arena al set de fractura, que como vimos, como el consumo sobre una etapa es no lineal, de la misma manera va a ser la utilización de ese set o la responsabilidad de ese set sobre ese conveyor. Al principio va a ser menor y a medida se vaya avanzando en el tiempo, hacia el final de la fractura, su demanda va a ser mayor sobre ese conveyor. Bien, para alimentar estos simuladores es necesario darle distribuciones de tiempo en las tareas que debe realizar. Para ello se utilizó un set de datos de tareas cronometradas en la planta de agentes de sostén en enero de este año y otro set que proviene de sistemas de geolocalización eh, que utilizamos datos de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, y lo que se hizo fue básicamente limpiar esos datos y ajustarle, hacer un análisis de ajuste de distribuciones para ver cuál era la distribución que mejor ajustaba a cada uno, para luego ingresarlas al simulador. Acá vemos algunas de las que se utilizaron, por ejemplo, la carga de tolva en silos, las velocidades tanto en camino de asfalto como de ripio, movimientos de cajas llenas o sandbox llenos y vacíos, entre otras. Bien, pasemos a los resultados obtenidos. Em, los resultados dependen de los escenarios generados y un escenario depende de la modificación de las variables de control que se utilicen para cada simulación o para cada simulador. Básicamente el objetivo es buscar el punto en el cual un incremento o decremento de los valores de las variables de control no generan un beneficio significativo sobre el sistema de suministro analizado. En este caso se utilizaron 3 sets de fractura a una distancia de 12 kilómetros desde la planta de arena. Em, ¿Y por qué 3 sets de fractura a esa distancia? Es porque ahí se concentraría la actividad de estimulación para este año, el año 2020. En los que son las variables de control, cada sistema de abastecimiento tiene, o cada simulador, tiene sus propias variables. En lo que es camiones tolvas tiene flotas de camiones, uno puede controlar la cantidad de camiones que utiliza para abastecer demanda, y es la única que tiene, ¿no? En lo que es el sistema de abastecimiento de sandbox y camiones playos, encontramos unas cuantas. En lo que es transporte, la flota de camiones y los sandbox en tránsito. En lo que es la planta arena, la flota de camiones en el circuito interno para reabastecer stock, el stock físico de sandbox y la flota de autoelevadores para abastecer el circuito interno y el externo. Y en lo que es en la locación, tenemos la cantidad de sandbox que se encontrarían en stock y la flota de autoelevadores que van a abastecer a los camiones o atender a los camiones como también a al conveyor.
Para evaluar ambos sistemas, lo que se utilizó es un conjunto de indicadores. Estos indicadores consisten en las colas y los tiempos de espera en planta arenas y en la locación, eh, capturar cuál es el promedio de etapas de fractura por día generadas y el porcentaje de tiempo sin actividad por falla del sistema de abastecimiento, eh, que se le fijó una cota superior al 5%, es decir, por debajo del 5% generado por cualquiera de los dos sistemas, se considera un sistema correcto, acorde a lo que a lo que se quiere lograr. Entonces, encontramos que el sistema de abastecimiento utilizando camiones Tolvas encuentra el punto que le hablaba anteriormente, utilizando un promedio de 17 vehículos por set, y el sistema de abastecimiento utilizando Sandbox y camiones playos lo encuentro utilizando 8 camiones, 8 vehículos promedio por set, 24 cajas en tránsito, 4 camiones internos, 40 cajas en stock y 3 autoelevadores en planta de arenas, y 80 cajas de stock y un autoelevador en la locación. Y un poco los resultados de los indicadores que antes nombraba, vemos que las colas de espera en planta y los tiempos de espera en planta, que son estos dos que señalo aquí, el caso del simulador de camiones o del sistema de abastecimiento con camiones Tolva, vemos que es significativamente mayor el tiempo y las colas de espera generadas que con el sistema de sandbox y playos. Y de manera contraria ocurre cuando las colas de espera se calculan en locación y los tiempos de espera en locación, que son un poco menores los de camiones Tolva que los camiones playos. Esto sugiere de antemano, si nos paramos en ese punto, en donde vemos un cuello de botella en planta arenas para el sistema de abastecimiento de camiones Tolva y vemos que cada vez que llega a las locaciones, pues bueno, la locación está esperando, o el set de fractura está esperando por arena, por lo tanto atiende a cualquier camión que llega, cualquier camión Tolva que llega a abastecer, y no sucede así con los camiones playos y los sandbox. Y esto se ve reflejado cuando vemos el promedio de etapas de fractura a día y el porcentaje de tiempo sin actividad generado por uno y otro sistema. En el caso de los camiones Tolva, vemos un promedio de 3.6 etapas por día por set, y el de sandbox y camiones playos es de 8.1 etapas por día, y el tiempo sin actividad promedio por cada set es de 14% y 1% respectivamente. Si eso lo queremos ver mejor, digamos en etapas y un poco entender todos estos números, lo vemos en este gráfico a la derecha, en el cual graficamos la demanda en azul, que es la que habíamos determinado al principio, es la máxima eficiencia del set. En verde vemos la que abasteció o la que logró el sistema de abastecimiento utilizando Sandbox, y en rojo vemos el sistema de abastecimiento utilizando Tolvas. Y esto un poco también nos deja ver cuál es el beneficio de utilizar uno y otro sistema, o el beneficio capturado utilizando camiones playos y sandbox. Es decir, todos sabemos que es muy costoso la operación con un set de fractura. Vemos que lo mejor sería, o la mejor situación es en la cual el set de fractura se maneja a máxima eficiencia, no pierde ninguna etapa y completa una cantidad de etapas target en el menor tiempo posible. Entonces ahí aumentamos la eficiencia de ese set. Bueno, contabilizar una etapa caída es realmente muy costoso. Entonces, si vemos el área roja entre ambos, entre la curva verde y la curva roja, vemos o podríamos determinar que es muy beneficioso, o el beneficio potencial del ahorro de costos entre uno y otro sistema. Bueno, pasamos a algunas conclusiones. Principal conclusión: el sistema de abastecimiento de arenas para fractura utilizando sandbox y camiones playos permite la reducción de tiempos de operación, tiempos y colas de espera, principalmente en la planta de arenas, y esto nos lleva o permite que tenga una satisfacción de la curva de la demanda alta del 92%. Y no solamente eso, sino que lo hace utilizando 53% menos de vehículos que el sistema de abastecimiento utilizando camiones Tolva, el cual tiene una muy baja performance. Pero más aún, uno podría, para trabajo futuro, podría centrarse en ver cómo evoluciona el stock, cómo, en función del consumo, que son las barras que vemos en este gráfico, el stock en celeste, cómo evoluciona el stock minuto a minuto en la simulación de sandbox y camiones playos, en promedio por set, y compararlo con las colas y tiempo de espera
de los camiones en los mismos sets, ¿no? Entonces lo que vemos es que durante los primeros 20 días aproximadamente, el stock no varía, o casi no varía, varía muy poco, las colas de espera siempre se encuentran cercanas o incluso en el mismo nivel que la cantidad de camiones utilizados para abastecer ese set. Y que obviamente cuando aumenta la probabilidad de consumo, de generar grandes cantidades de consumos por día y encima de forma consecutiva, entonces el stock empieza a caer y la cantidad de camiones empieza a ser, eh, digamos, útil, digamos, como tiene que ser, empieza a aumentar la utilización de esos camiones em, para poder abastecer ese consumo. Esto nos indicaría que podríamos trabajar más sobre los primeros 20 días y distribuir mejor los camiones utilizados, no utilizar los 8, sino utilizar menos, hacer variar un poco más el stock, y ahí llegando hacia el final se podrían hasta incluso hacer pruebas de la necesidad de incorporar un segundo autoelevador a la operación, de manera tal que uno atienda pura y exclusivamente al set que se vuelve más demandante y otro atienda al circuito de abastecimiento de arena por camiones. Bueno, obviamente también como trabajo futuro faltaría evaluar el sistema y las simulaciones en operaciones más lejanas a la planta de arena, en radios más lejanos, que queda pendiente por hacer. Bueno, hasta ahí llegaríamos, no sé si hay Muy bien, preguntas. Matías. Muy bien, muy buen trabajo, muy claro. Eh, sí, no veo que tengamos en este momento preguntas, pero tengo una inquietud. Digamos, todo el modelo prevé que la calidad de arena es de una fuente y es de una sola fuente y es de calidad más o menos constante. Supongo que tanto si se modifican los escenarios como calidad y tipo de arena, como también distintas formas de provisión. Estas son provisiones discontinuas en camiones de un determinado porte. Supongo que el modelo es adaptable perfectamente. Muchos Totalmente. comentarios. Exactamente, exactamente. El modelo puede variar con cualquier tipo de input que sea necesario, cambiar el tipo de camión, obviamente, cambiar la cantidad que puede transportar. En cuanto a la arena, en general, como se usa siempre el mismo tipo de arena, en este caso en los pozos, em, es decir, la misma receta en realidad, qué es lo que más podría llegar a variar. Si, por ejemplo, varían las recetas de cómo estimular un pozo, por ejemplo, aumenta la cantidad de eh, arena utilizada o de qué tipo, como también podríamos distinguir, este trabajo fue hecho para un pad tipo, también podría variar el pad tipo o incluso podríamos generar pad tipos para, o sea, centrarse más el trabajo en ese punto, variar los pad tipos por áreas de reserva, por, Exacto. Mm. para determinarlo, para estudiarlo de esa manera, ¿no? Para determinar que no todas las áreas de reserva consumen de la misma manera o se comportan de la misma manera en el caudal, por ejemplo, de operación. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta formulada por Agustín Montaña, que es la siguiente. ¿Cuántos escenarios se simularon para llegar a la solución encontrada y cómo fue ese proceso de búsqueda de la solución? ¿Creen que hay margen de mejora? Un Bueno, poco muy bien. complicado. Ok, sí, se simularon muchos escenarios, muchas alternativas. Eh, Como dije, moviendo, por ejemplo, en el caso de los camiones Tolva, en principio moviendo hacia arriba o hacia abajo la cantidad de camiones. Siempre se partió desde la cantidad de camiones utilizados en el momento y empezar a ajustarlo, a ver cómo se comportaba la simulación ante ese punto, pero fueron muchos. Y creo que la segunda pregunta era, Si hay un margen para la mejora del modelo. sí, sí, seguro que se puede mejorar, Seguro. más que Mm. nada, como nombraba, o bueno, como charlábamos hace unos segundos, Seguro. en cómo analizamos los datos para el ingreso, como también en Mm. la mejora en la calidad de los datos que se utilizaron, más datos o historia más reciente, por ejemplo,
en la distribución de los procesos. Perfecto, Matías. Hay una última pregunta rápida, tiene que ser porque estamos un poquito pasados, que la formula Mario Outon, que dice, el dato de 240 toneladas por etapa que mencionaste, ¿está bien? El dato de 200, exactamente, 240 toneladas por etapa es la que se está utilizando, sí. Bueno, perfecto, Matías, nos resta agradecerte a vos y a tu autor por el trabajo y bueno, pasaríamos un pequeño receso.